Hola a todos, bienvenidos a la cuarta clase de Recursos Naturales y Preservación Ecológica 1. Mi nombre es Mariana Urbano y bueno, como siempre acá les dejo mi correo electrónico para consultas. Vamos a empezar esta clase. Bueno, vamos a continuar hablando de ecología, como en la clase anterior hablamos de este tema, pero en especial hoy vamos a hablar de la ecología humana. Es decir, vamos a ver qué impacto producimos los seres vivos en el ecosistema, ¿sí? Bien, ¿qué es la ecología humana? Es la ciencia que tiene por objetivo, ¿sí?, analizar cuáles son esas interacciones entre los seres vivos y la relación de ellos con el medio que los rodea, es decir, el medio social, el físico, el biológico. Entonces, ¿cómo se relacionan los seres vivos entre sí y con el medio? En síntesis, se estudian los ecosistemas, ¿sí? Bien, ¿y de qué me sirve estudiar los ecosistemas o las relaciones entre los seres humanos y las relaciones que tienen los mismos con el medio que los rodea? Me servirá entonces para favorecer el equilibrio, es decir, para luego realizar acciones o recapacitar acerca de lo que se está haciendo mal en ese ecosistema y tratar de solucionarlo, para que se entienda. Bueno, entonces es la relación que tiene el ser humano con el ambiente, es decir, el entorno que lo rodea, y el ecosistema. Obviamente entre los seres humanos también, ¿sí? Se estudia la relación entre los seres humanos y también con el ambiente y cómo se relaciona con el ecosistema. Vamos a ver que entonces el hombre interviene de forma negativa o también puede hacerlo de forma positiva. Negativamente puede hacerlo a través de sobreexplotación, por ejemplo, ¿sí? Sobreexplotar algunos recursos naturales, como hablamos anteriormente en otras clases. Utilizar, por ejemplo, recursos que sean, por ejemplo, el agua. El agua, si lo sobreexplotamos, sabemos que hay poca agua dulce, como hablamos en otras clases. Entonces, si lo utilizamos o la mal utilizamos, sabemos que a largo plazo, por más que sea un recurso natural renovable, vamos a ver que vamos a estar en problemas. Y también la contaminación, por ejemplo, también altera negativamente los ecosistemas. La contaminación del aire, de acústica, del agua, hay muchos tipos de contaminación del suelo que estuvimos viendo. Estos tipos de contaminación entonces alteran a los ecosistemas y la relación que poseen dentro de los ecosistemas los seres vivos que son parte de él, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay intervención del hombre positiva? Sí, hay. Hay se utiliza el ecosistema, pero también, por suerte, podemos decir que hoy día hay uso responsable de los recursos naturales, por ejemplo. Y bueno, se trata de recuperar algunos ecosistemas. Por ejemplo, vamos a mencionar la reforestación, ¿sí? Sabemos que está la deforestación, es decir, la tala de árbol indiscriminada, que es horrorosa y que causa problemas en el ecosistema. Por ejemplo, inundaciones, porque el árbol tiene muchas funciones. Una de ellas es absorber el agua del suelo y mantener el equilibrio, por ejemplo, del agua en él o de la humedad del suelo. Si yo talo todos los árboles de un territorio, voy a causar que a la larga haya una inundación, por ejemplo, o inundaciones seguidas. Entonces ese ecosistema se va a ver afectado. Ahora, ¿cómo recupero? Ahí hablamos de algo positivo. El ser humano tala los árboles, trata de recuperarlo, pone otros árboles. En muchos casos la reforestación, bueno, es colocar otros árboles en el lugar que retiré, esperar un tiempo para que esos árboles crezcan y luego volver a talar, para poder recuperar o mantener el equilibrio de ese ecosistema. Muchas veces la reforestación no es buena tampoco, porque se ha cometido el error de poner árboles que crezcan rápidos, es decir, que no sean de ese territorio. ¿Sí? Por ejemplo, el eucalipto, en árboles que tienen raíces muy largas, muy profundas, y no eran los árboles que eran propios de ese territorio. Entonces, autóctonos se dice.
Entonces, produce un cambio en el ecosistema, porque por más que yo vuelva a colocar árboles, no son los mismos. Entonces, la utilización de agua por parte de ese árbol nuevo que puse, con raíces más largas, más profundas, va a utilizar más agua, va a requerir más agua ese árbol. Entonces va a producir que los suelos se salinicen. Es decir, que las sales minerales del agua queden en el suelo. ¿Por qué? Porque el árbol va a utilizar agua, produciendo la salinificación del suelo, que es una consecuencia negativa, ¿sí?, para el suelo. Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, para saber que la reforestación no siempre es buena, pero bueno, vemos acá entonces que hay recuperación, hay algo positivo, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora vamos a ver la intervención del hombre de manera negativa. Acá les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, las actividades humanas, vemos acá, por ejemplo, generando desechos al aire, ¿sí? Por ejemplo, en esta, les voy a señalar, en esta vemos que las fábricas emanan gases que podrían llegar a ser tóxicos, ¿sí? Pero que gases al aire constantemente, continuamente, y no una fábrica, hay millones. No sé si millones, pero quizás miles, no sé, no sabría decirles. Pero hay muchas fábricas en nuestro país, por ejemplo. Si analizamos a nivel mundial, bueno, es otra cosa. Pero la cantidad de fábricas que siguen emanando gases que no son parte del aire, es obvio que va a llegar a producir un efecto negativo, ¿sí?, en el ambiente y en los ecosistemas de la Tierra. Muy bien. Entonces, del otro lado vemos acá aguas contaminadas, que ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, derrames de petróleo, ¿sí?, contaminadas por aguas que, por ejemplo, pueden venir de otros sectores, ¿sí? Se puede producir derrame por parte de barcos que pueden trasladar petróleo, ¿sí? Por ejemplo, generalmente las petroleras que producen combustibles se asientan, es decir, se quedan en territorios cerca de costas, ¿sí?, de costas o de lugares donde hay puertos. Hecho erróneo, muy malo. ¿Por qué? Porque generalmente el petróleo, esas fábricas emanan gases o también líquidos, desechos con petróleo. ¿Y esos petróleos dónde van a ir a parar? Si estamos cerca de un puerto. Por ejemplo, el puerto de Campana. Está cerca creo que es Action. Entonces se derrama, ahí vemos un ejemplo. Que vemos que el petróleo tarde o temprano va a llegar a las aguas, ¿sí? Y tarde o temprano llegará al río Paraná. Y el río Paraná abarca muchísimo, está llegando al Chaco, provincia del Chaco. Bueno, desde Buenos Aires podemos conectar también Chaco, ¿sí? Tienen conexión, entonces, ¿cuánto podría llegar a viajar el petróleo? Eso es algo para recapacitar. Un impacto grande del humano hacia el ecosistema. Acá debemos residuos urbanos también, que las actividades humanas que el hombre, por ejemplo, en los hogares, tratan, por ejemplo, al lavar los platos, al lavar el auto, con detergentes, que también llegan a las aguas y con el tiempo se pueden tomar contacto esas aguas con otras, con cloacas, ¿sí? Las cloacas también pueden generar, tienen elementos en descomposición, ¿sí? Y llegar a tener, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el pozo del agua que nosotros tomamos, hay gente que tiene pozo, hay gente que tiene otros tipos de agua corriente, por ejemplo. Bueno, la gente que tiene pozos de agua, ¿sí?, no puede tener cerca mínimo 10 metros de distancia con el agua, con el pozo negro que generalmente las sociedades de Buenos Aires, ¿sí?, la mayoría. Hay que recordar que presencia de cloacas no hay en todo el territorio. Y muchas ciudades, muchas localidades tienen pozos negros, a los que le llaman, a donde van bacterias
y van a tener contacto si está cerca del... que la gente no tiene en cuenta eso, ¿sí? La distancia que puede tener un pozo de uno, un pozo del otro. Entonces se puede llegar a producir contaminación del agua y luego producir enfermedades. Residuos industriales. Ya hablamos, residuos radiactivos son aquellos, por ejemplo, como el radio, hay átomos como el radio que producen a lo largo del tiempo enfermedades en los seres vivos, en los humanos y hasta producir la muerte, ¿sí? Residuos de petróleo ya hablamos. La basura, hay que tener, lamentablemente sabemos que es bastante común encontrar basura en cualquier parte de, del mundo, ¿sí? La basura son los desechos que utilizamos, ¿sí? De lo que utilizamos, lo que no sirve, a ello llamamos desecho. Y ese desecho, la basura, debe tener un tratamiento, ¿sí? Y generalmente no se cuida. El hombre generalmente lo tira y se deshace de la basura sin importar las consecuencias que produzca en el ecosistema, ¿sí? Entonces tenemos que analizar también el tratamiento que se le puede hacer a la basura para evitar al máximo, ¿sí?, el daño en el ecosistema. Bueno, efectos positivos. Les dije que no todo era negativo. Bueno, existen convenios, programas, ¿sí? Hay organizaciones internacionales, a los que llamamos ONG, ¿sí? Las ONG son pequeñas organizaciones, ¿sí?, que no gubernamentales, se les dice, ¿sí?, al cual desarrollan medidas para reducir la contaminación. Defienden nuestro ecosistema, si se podría decir. Y regulan todos aquellos procesos que se realizan al utilizar el ecosistema, o mejor dicho, al utilizar los recursos que están en él. Pero bueno, entonces hay alguien que regula todo eso, a ver si funciona bien o mal. El reciclaje, eso es muy bueno. Hemos implementado reciclaje de metales, vidrio, papel, cartón, latas y mucho plástico, ¿sí? Y eso es muy bueno. Ya que, por ejemplo, el plástico no se degrada de un día para el otro, tarda muchísimo tiempo en degradarse. Y bueno, eso es algo para analizar, ¿sí? La utilización de enemigos naturales, es decir, que, por ejemplo, insecticidas, ¿sí? Plaguicidas, tóxicos que pueden llegar, si bien matan a las plagas de algunos cultivos, pueden llegar a, como dijimos en la clase anterior, a contaminar el suelo y con ello llegar a las aguas y por último a los seres humanos, que es lo más problemático. Bien, entonces hay gobiernos y países americanos que han creado instituciones internas para el manejo, ¿sí? O sea, que protegen los recursos naturales, ¿sí? Son conservacionistas del medio ambiente, entonces, y controlan el uso inadecuado de los recursos naturales y evitan, ¿sí? Y controlan la contaminación y evitan la contaminación sobre todo. Entonces eso es muy positivo. Efectos de la intervención humana en tramas alimentarias. Positivos. Estos son ejemplos de positivos. Programa de reintroducción de especies degradadas. Por ejemplo, se reintroducen especies en un ecosistema que se perdió o, por ejemplo, que se está a punto de extinguir. Y se procura que se reproduzca. ¿Para qué? Para asegurar que esa especie no se extinga. ¿La extinción qué es? Es la desaparición, ¿sí?, de una especie en el ecosistema. Es muy grave, es muy grave. Es una problemática grande la desaparición de una especie, porque ya hablamos la clase pasada de los niveles tróficos, ¿sí? Cada especie cumple una función, un rol en el ecosistema, y es sumamente importante. Y todo cambio en el ecosistema produce una consecuencia, ¿sí? Se reintroducen especies a ecosistemas originarios cuando han disminuido por sobreexplotación. Eso ya lo dije recién. Bien, también se controla la abundancia de una cierta especie, es decir, que no se... ¿Por qué? Porque al eliminarse de una cadena trófica, por ejemplo, un depredador de cierto animal, ese animal, no sé, el león,
es el que controla. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más fácil. El sapo o la rana. Aquellos animales que consumen o que se alimentan de mosquitos. ¿Qué ocurre si yo extingo a ese animal? ¿Qué va a ocurrir? Y va a haber un aumento masivo de ese mosquito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el que controla ese nicho no está. Esa especie, la cantidad de esa especie, la abundancia de esa especie no está. Entonces se produce un desequilibrio. Es donde entonces, por eso es tan importante mantener la cadena alimentaria. Y por eso no se debe extinguir ni extraer una especie o ninguna especie de ningún tipo de ecosistema. Muy bien. Vamos a cambiar de tema. Este tema es muy lindo. Resulta complicado a veces, pero vamos a tratar de dar un panorama, un pantallazo. Hablamos ya de la primera clase de esto. Vamos a profundizar un poco más. El origen del hombre. Todos se preguntan cómo se originó el hombre, ¿sí? Habitualmente pensamos que la historia de la evolución del hombre es como una cadena, ¿sí? Lineal. Ahora les voy a mostrar. De la cual el ser humano viene o proviene de un antecesor primitivo, es decir, más primitivo, es más, prematuro que él, ¿sí? Un antecesor es una especie que está antes, es previa, mucho antes de que surja una especie final, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Si bien esta manera de ver lineal a la historia evolutiva está mal, ¿sí? Hoy sabemos que la verdadera forma de verla o de analizar la evolución humana se puede interpretar como un árbol genealógico, como si fuera un árbol con ramas. Y las ramificaciones son diferentes especies que surgen y que convivieron en un determinado tiempo. Al mismo tiempo coexistieron varias especies. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el hombre no surgió como hombre así como somos hoy, sino que proviene, ¿sí? Surge de la evolución, de un proceso evolutivo de otras especies. Lo vamos a ir viendo, tranquilos. Entonces, no se debe caer en el error, acá les puse. Acá vemos que el hombre actual, entonces, el que somos hoy, Homo sapiens, somos nosotros, no surgió así como lo vemos, sino que proviene de un proceso evolutivo en el que vamos a observar acá, hay varias especies, ¿sí? Detrás, antecesores se les llama. A todo el conjunto se lo llama homínidos, ¿sí? A toda la especie, a todas las especies, podemos decir, de la cual formaron parte hasta del proceso evolutivo del hombre, hasta llegar a lo que somos hoy, al Homo sapiens, se le llamó entonces homínidos. Bueno, este es el error que cometemos generalmente al analizar el proceso evolutivo como un proceso lineal, como vemos acá. El pensamiento correcto es este. Acá vemos la gran variedad de especies, la cual son antecesoras, ¿sí? Acá vemos Homo sapiens, acá, Homo sapiens. Entonces, vemos que tenían diferentes cráneos, ¿sí? Vamos a ver acá, ahora igual les voy a mostrar una mejor imagen, pero quería que vean cómo se forma, como si fuera un árbol, ¿sí? Vemos que tenemos entonces esta especie que convivió al mismo tiempo. Estos son millones de años, ¿sí? Esto es la actualidad, 1 millón de años atrás, 2 millones atrás, 3 millones, 4 y 5 millones atrás. Entonces, hace 5 millones de años atrás, entre 4 y 5 millones, vivió esta especie, los Ardipithecus. Todo esto, obviamente que hay pruebas, ¿sí? Los restos fósiles que se han encontrado, por ejemplo, en África, gran parte de estas especies se han encontrado
y luego se han nombrado, depende del lugar donde se encontró, en diferentes territorios del planeta. Por ejemplo, esto es en África, estos casi todos en África. Erectus, se ha visto que, por ejemplo, acá Erectus, Homo erectus, todos estos que están entre 1.000.000, 1,5, ¿sí? y 2 millones de años atrás, vemos que se produjo una expansión hacia Europa y Asia. El resto abajo, casi todos en África, fueron encontrados. La diversidad de Australopithecus. Australopithecus fueron los que, vamos a ver anterior, primero tenemos Ardipithecus. ¿Sí? Los Ardipithecus primero eran caracterizados, son estos, entre 4 y 5 millones de años atrás. Quiero que vean más o menos un pantallazo de lo que eran las especies predecesoras nuestras, para tener una idea. Ardipithecus, entonces, entre 4 y 5 millones, y eran prácticamente muy parecidos a los simios, ¿sí? Los simios no son antecesores nuestros, sino que son como una rama que vendría por acá. Son como una especie, saldría de todo esto, ¿sí? Ojo, fuera, son como unos primos. Generalmente se ve a los simios, a los monos, ¿sí? Como que son antecesores nuestros, pero no lo es. Es un error decir eso o pensarlo. Entonces, Ardipithecus tenían características, no caminaban, ¿sí? Ellos vivían sobre los árboles. Si caminaban, lo hacían muy poco. No caminaban, ellos no caminaban. Los Ardipithecus vivían sobre los árboles, ¿sí? Muy bien. Después tenemos a los Australopithecus, acá entre los 3 y 4 millones. Y tenemos Australopithecus, Afarensis, Gardi, Africanus, ¿sí? Bajer de Sali, Paranthropus, ¿sí? Bueno, hay varios. Luego vamos a ver que los Paranthropus eran otra especie, ¿sí? Que vivió junto a los Australopithecus. Estos son Paranthropus. Son diferentes. ¿Por qué se los clasificó diferente? Por el cráneo, porque el cráneo era mucho más ancho que los Australopithecus y eran más robustos, ¿sí? Eran más robustos, por eso robustus. Tenían un cráneo mucho más ancho. Entonces se basaron en qué para hacer este árbol genealógico. En restos fósiles. Restos fósiles son aquellos, por ejemplo, huesos, cráneos, en este caso vemos cráneos, que se encuentran fosilizados, ¿sí? Se encuentran prácticamente partes de, por ejemplo, de un cráneo que luego se analiza y que se reconstruye, se da la idea de cómo era ese organismo. Y así se fueron reconstruyendo todos estos organismos. El más entero se encontró, por ejemplo, Australopithecus africanus, la llamada Lucy, que se encontró casi todo su cuerpo, ¿sí? Se pudo analizar completamente cómo era esta especie. Muy interesante para estudiar. Bueno, tenemos entonces los Paranthropus, tenemos los Australopithecus, y luego ya más cerca al Homo sapiens, que somos nosotros, entre 1 y 2 millones antes que nosotros, tenemos el género Homo. El género Homo es el antecesor nuestro. Todo el género Homo es el primero del género Homo, es Homo habilis. Homo habilis es el primero. Luego Homo rudolfensis se vio que era muy parecido, pero tenía características diferentes. Por eso se lo aisló. Luego vemos que hay un proceso evolutivo en el cual aparece otro tipo de Homo ergaster. Y luego Homo habilis, por ejemplo, estaba en África. Homo erectus es otro tipo de Homo, pero Homo erectus se encontró en Europa y Asia. Parecido al habilis, muy parecido. Pero ahora luego vamos a ver qué características y qué costumbres tenían. Es por eso también que se los diferencia. Homo antecesor, ¿sí? Si bien se han encontrado pequeñas partes, pero se los ha definido como otra especie predecesora a nosotros. Heidelbergensis y Neandertals. Los Neandertals o neandertales son los que generalmente aparecen en las películas y son muy parecidos a nosotros y generalmente se dicen que se cruzaron y que formaron híbridos, es decir, que se cruzó con nuestra especie Homo sapiens y que
que generalmente cuando el Homo sapiens se expandió, ¿sí?, sobre la Tierra, no lo hizo de tal manera que Neandertal no pudo sobrevivir. Como que lo pisó, ¿sí? Caminó sobre él. Y Neandertal no pudo sobrevivir a los cambios climáticos. En ese momento, en ese tiempo, recordemos que estamos hablando de la era de hielo, por ejemplo, la famosa, la época helada, ¿sí? Mucho frío. Y bueno, estamos hablando de cambios climáticos muy poderosos, que no cualquier especie eh, pudo haber sobrevivido. Y todas estas especies, obviamente, ¿qué pasó? Se extinguieron. Muchas fue por la presión del ambiente, ¿sí? El ambiente, si una especie no se adapta a un ambiente, desaparecerá. Si esa especie no puede alimentarse, no puede reproducirse, no puede cumplir con todas las funciones vitales para sobrevivir, entonces desaparecerá. Eso es muy simple de entender. Muy bien. La diversidad del Australopithecus, dijimos que entonces Australopithecus está entre 3 y 4 millones. Los Ardipithecus eran los primeros. Australopithecus, que son los segundos, el segundo grupo, como vemos acá, entre 3 y 4, que tenemos africanos, ¿sí? Por ejemplo, Garry, el afarensis, ¿sí? El afarensis es el Africanus afarensis, son los más conocidos. Muy bien, la diversidad de Australopithecus. Australopithecus, dijimos afarensis, Garry, Africanus, hay varios. Estaba originada ¿por qué? Por acumulación de cambios que no ocurren. Es decir, acá quiero decirles que cada cambio, ¿sí? Esta especie es diferente a esta es diferente a esta es diferente a esta es diferente a esta. Estos son la especie género Homo, diferenciada del Australopithecus. ¿Por qué? Porque tiene características diferentes, adaptaciones diferentes. Entonces, como veníamos hablando de las adaptaciones, decimos que esta especie, por ejemplo, esta se extinguió, esta se adaptó, pero luego esta se adaptó, esta luego se extinguió. Entonces, ¿qué es lo que produjo que esta sea más evolucionada que esta? Por decirlo, porque tampoco se habla de más evolucionada, sino de adaptación al ambiente. Un conjunto, un acúmulo de cambios, ¿sí? Un acúmulo de cambios, acumulación de cambios. Que estos cambios, como les estoy diciendo acá, va a lo largo de millones de años, ¿sí? Millones. Entonces, no ocurren, son graduales, no ocurren de un día para el otro. Son cambios selectivos del ambiente. El ambiente genera una fuerza, eso decía Darwin, que una presión tal que se producen cambios en ese organismo a lo largo de millones de años. Y ese cambio podrá hacer que, por ejemplo, esa nueva especie que surja se adapte al ambiente o no. Puede ser un cambio positivo y también puede ser un cambio negativo. Muy bien. Dio origen a nuevas especies que poblaron África desde hace millones de años. Bueno, acá lo mismo que les hablé anteriormente. Hablamos de Ardipithecus y dice que son los primeros, ¿sí? Y ellos estaban sobre los árboles. Después tenemos a los Australopithecus. Estas especies caminaban erguidas, ya se sabía que podían caminar, no completamente, pero ya caminaban en 2 patas. Eran bípedos, en 2 patas. Y bueno, todavía seguían trepando árboles. Por eso les digo que no por completo, no eran bípedos completamente. Luego se aisló otro tipo estos son acá, se ve un sombreado en amarillo, Australopithecus, abajo Ardipithecus, arriba género Homo. Nosotros pertenecemos al género Homo. Entonces, en este género Homo, en esta especie, se caracteriza por el aumento del tamaño del cráneo. ¿Por qué? Entonces se las aisló al género Homo de los Australopithecus, principalmente porque eran totalmente bípedos. Estos ya eran totalmente bípedos, tenían un cráneo muchísimo más grande, es decir, que podían tener un cerebro un poco más grande que estos.
¿Por qué se piensa que el cerebro creció, suponiendo? El aumento craneal se pudo haber pudo haber sido producto de el aumento del mejoramiento de alimentación. Estos eran herbívoros, estos vivían en los árboles, entonces comían hierbas, frutos secos, semillas. Estos también vivían en los árboles todavía, pero empezaron a ser bípedos, así que probablemente podrían haberse alimentado un poquito más variado. Estos, ya más cerca del Homo sapiens, empiezan a alimentarse de carne. Y se cree que esa alimentación, el cambio de la modificación en la alimentación, el aumento de proteínas, la carne tiene proteínas, de alto valor energético también, de grasas, diferente a alimentarse de semillas, de vegetales, no generó el crecimiento entonces del cerebro. También se cree que el género Homo, ya como comenzó a elaborar herramientas, se dio de la mano de que también quedó bípedo, ¿sí? Es decir, quedó en pie, se paró, ¿sí? El género Homo ya era bípedo, entonces al tener sus manos libres pudo generar herramientas. Eso también, a la vez de tener un aumento de tamaño por el cambio de la alimentación, también cambio de alimentación producto de la liberación de las manos, ¿sí? La liberación de las manos al ser bípedos podemos utilizar. Si tenemos las manos libres, podemos utilizar. No es lo mismo que caminar en 4 patas, un cuadrúpedo. Entonces, al ser bípedo, las manos quedan libres y podemos elaborar, podemos crear herramientas. Y a su vez, el crear herramientas produce movimientos en el cerebro que también pueden llegar a su vez a producir el crecimiento, ¿sí? Un avance, una evolución del cerebro, sumado también al cambio alimenticio que hablamos. Entonces tenemos acá Homo habilis es el primero, que también se ha puesto Rudolfensis paralelo a él. Y vemos parafilético, se dice. Y bueno, luego Ergaster, que se lo ve que tiene un cerebro un poco más superior al de habilis. Y acá vemos que hay varias ramas que se han perdido parafiléticas, ¿sí? Paralelas. Que por ejemplo Erectus no se lo pone como directamente predecesor de Sapiens. Erectus se fue a Europa y Asia, fue el primero que salió hacia Europa y Asia, se cree, ¿no? Y de hecho se encontraron restos fósiles ahí. Erectus vamos a ver que tenía otras costumbres que habilis, ¿sí? Que tenía un cerebro un poquito más grande. Muy bien. Según los conocimientos que se tienen hasta el momento a partir del hallazgo de restos fósiles, es decir, huesos o partes de ellos, ¿sí? Estructura ósea de diferentes organismos o diferentes especies, predecesoras a nosotros, ¿sí? A los Homo sapiens. Ahí pone que son en muchos casos incompletos. Se han encontrado también utensilios, restos fósiles de utensilios, herramientas que han elaborado ellos con sus manos, restos de campamentos, ¿sí? De fogatas, de entierros. En muchos casos ya se sabía que homínidos, muchos del género Homo, predecesores a Homo sapiens, a nosotros, ya tenían elaboraban un evento, si se le puede decir, previo al entierro, ¿sí? Tenían un ritual, creencias, es decir, que ya tenían ciertas creencias, si se quiere decir. Bueno, entonces, ha comenzado en África la evolución, se dice. Luego se ha extendido, se piensa, ¿no?, hacia el resto del mundo. Siempre con pruebas, ¿no? Bueno, muchos de ellos desaparecieron, como les dije anteriormente, y con el tiempo fueron cambiando y fueron acumulando, produciendo nuevas especies y fueron acumulando cambios que fueron seleccionados por el ambiente, ¿sí? Que el ambiente generó una presión tal que produjo un cambio a lo largo de millones de años, un cambio que pudo ser positivo y en muchos casos negativo. Los humanos y todos los antecesores, ya los extinguidos, forman el grupo entonces de los homínidos, como les dije anteriormente.
Se caracterizan por su postura erguida y marcha bípeda. Todos los género Homo. Acá les pongo algunos restos que se han encontrado. Este es el ser humano nuestro, el nuestro Homo sapiens. Y en comparación con otros, incluso el gorila, que es este. Para que comparen. Y estos son restos de otros género Homo. Muy bien. Homo habilis. ¿Qué restos se encontraron? Se encontraron utensilios, ¿sí? Junto a estos fósiles, que indicaría que fabricaban herramientas de piedra. Entonces, Homo habilis fabricaba herramientas de piedra. Recordemos que Homo habilis fue el primero de la especie del género Homo. Entonces, fabricaba herramientas de piedra que se sospecha que utilizaban para cazar, raspar, triturar alimentos, vegetales y animales. Entonces ahí comienza el crecimiento del cerebro, porque si creábamos herramientas de piedra ya teníamos la posibilidad de cazar mejor. No es lo mismo ir a cazar de pie sin ninguna arma a que ir con una lanza o que ir con una especie de arma armada. ¿Sí? Ya hay una elaboración, un pensamiento ahí, ¿sí? Un razonamiento por parte del género Homo, que en el Australopithecus, la especie anterior, no había. Homo erectus, que vemos que es posterior, ¿sí? Una especie posterior, se desplaza hacia Europa y Asia, como les dije anteriormente. Y junto a eso, al Homo erectus, se encontraron herramientas de piedra, pero ya más avanzadas, ¿sí? Una elaboración más detallada. Se observó que ya vestían ropas, ¿sí? Hachas de mano para mejorar su casa. Vivió en cuevas y en refugios, porque se han encontrado restos dentro de cuevas. Es decir, que ya se protegía del ambiente o de los animales que en ese momento eran animales muy grandes, superiores al hombre. Bueno, en ese momento era Homo erectus, no género Homo sapiens. Y bueno, y lo que ves, lo puse acá, amplió la variedad de su dieta. Podía ablandar y cocinar alimentos. Muy importante. Homo erectus se cree que creó el fuego, conoció el fuego. Muy importante. A su vez, el conocer el fuego pudo implicar comenzar a destruir la naturaleza, porque ya antes teníamos que caminar entre los yuyos y no veíamos quién venía a lo lejos, ¿sí? Qué animal que nos corriera, que nosotros para que nos corriéramos riesgo de muerte, ¿no? Entonces se empezaban a quemar. Homo erectus empezó a quemar, por ejemplo, pastizales, grandes bosques, ¿sí? Grandes territorios para tener mejor visión y cuidarse, siempre protegiéndose de grandes animales. Y también con fuego pudo acorralar grandes animales para poder comer. Homo sapiens muestra una evolución cultural, es decir, que ya un cerebro mucho más grande, decimos que nosotros pertenecemos al Homo sapiens, que quedó grabada, ¿sí? Hay herramientas elaboradas de piedra, de hueso, ya no son de piedra, tenemos hueso, marfil, de madera, hay obras de arte, pinturas que se encontraron en cavernas, y bueno, mucha cultura. Homo sapiens entonces muestra una cultura inigualable a las otras especies. Vamos a una reseña histórica. Hace 6,5 millones de años aparecen entonces los primeros homínidos. Hablamos acá de Ardipithecus. Bien, 4 millones después aparece el género Homo. Somos Homo, por ejemplo, con el inicio de Homo habilis. Ahí dice, al más antiguo se lo llamó Homo habilis. Y se le atribuye las primeras herramientas. Luego aparece Erectus, que dice que se extiende a Europa y Asia. Y se le atribuye la utilización del fuego y la fabricación de hachas de piedra. Y abajo dice Homo sapiens aparece entre 30 y 40.000, ¿sí? No hay especificidad con la fecha, no importa igual mucho la fecha, sino que se den una idea en la época que hablamos. Entonces, al que se considera hombre moderno. Bueno, acá vemos dominio de eso de Homo erectus, dominio de fuego y de hachas. Aquí se inicia entonces un dominio de la naturaleza y que comienza la explotación de los recursos naturales. A medida que el tiempo transcurre, el hombre no usa los recursos naturales solo para alimentarse, sino que para generar beneficio propio. Ya no es solo para alimentarse, sino que ahora es donde empezamos a hacer uso y abuso de los recursos.
Las comunidades ya no son nómades, es decir que con el tiempo las comunidades, los primeros hombres, no se quedan. Es decir, nómades eran cuando iban de un territorio a otro. Empiezan a quedarse, empiezan a ser sedentarias, lo que provoca, ya lo vimos en la clase 1, si no repasen esa clase que está muy buena, y surge así la agricultura, la pesca, la ganadería, ¿sí? Porque no es lo mismo ser nómade, andar de un territorio en otro, que quedarme, porque si yo cosecho, por ejemplo, soy cazador-recolector, y justo se me cayó una semilla, pero tengo tiempo para quedarme porque ahora soy sedentario, esa semilla puede germinar y así producir cultivos, porque me quedé. Entonces el hombre, así surge la cultura, ¿sí? La agricultura. La pesca, si yo estoy cerca del agua y tengo herramientas, puedo pescar. La ganadería, veo que tengo alimento nuevo. La ganadería es a través de la utilización o la domesticación, mejor dicho, de ciertos animales que comienza a hacer el hombre. Y aumenta así la necesidad de explotar cada vez que los recursos naturales, el agua, ¿sí? Todo el aire. Y así, con el correr del tiempo, el hombre comienza a contaminar y a desertificar, a producir erosión y a maltratar el ecosistema. Desde siempre y hasta la actualidad y con las actividades que el hombre realiza van a influir sobre el medio ambiente, en algunos casos positivamente y negativamente como vimos al comienzo. Pero hay que decir que en la mayor parte de la historia los seres humanos cazamos, recolectamos, ¿sí? No solo para alimentarnos, sino para obtener vestimenta, abrigo y herramientas. Pero hoy día como les dije anteriormente, en la diapositiva anterior, no solo ¿sí? se comienza a utilizar los recursos naturales, por ejemplo, para maquinarias, no solo para procesos internos, sino para procesos externos. Ahora te vuelvo a preguntar nuevamente lo mismo que al comienzo, ¿sí? Entonces, ¿qué impacto producimos en el ecosistema los seres humanos? Te lo dejo esa preguntita para que analices. Luego de que vimos todo el impacto que producimos o cómo el hombre a medida que fue surgiendo o que surgió la especie Homo sapiens, qué impacto produjo la aparición del hombre en el ecosistema. ¿Bueno, positivo o negativo? Hasta acá llegamos con la cuarta clase. Nos vemos la próxima y saludos. Cualquier consulta, te deje mi correo. Saludos.